Estridente. En palabras de Manuel Maples Arce, de estridor. Algo chirriante y desapacible. Iniciaban los locos años 20, una época de posguerra y posrevolucionaria. Europa trataba de sanar las heridas de la Gran Guerra, mientras que en Rusia la revolución bolchevique transformaba su situación político y social. Y aunque no existía el Internet, las ideas viajaban a través de las revistas. El Universal Ilustrado, Zigzag y Revista de Revistas traían los ecos de lo que ocurría en el mundo. En particular, un tema ocupaba los reflectores: el arte. En ese momento, los movimientos de vanguardia marcaban la escena cultural. El expresionismo en Alemania desde 1901, el cubismo en Francia y España de 1907, el futurismo en Italia y Rusia a partir de 1909, el dadaísmo en Suiza de 1916 y el surrealismo en Francia de 1920, entre otros ismos. Era un momento crítico en México donde las generaciones jóvenes buscaban tener más presencia y participación en los movimientos tanto políticos como sociales, mientras que las generaciones ya establecidas luchaban por mantener el status quo. Y quienes querían cambiar las cosas tuvieron que adoptar actitudes un poco más estridentes. En este contexto, en todos los ámbitos, se buscaba definir una identidad nacional. Había quienes para ello recurrieron al neocolonialismo, mientras que por otro lado, había quienes buscaban realmente romper con el pasado y construir una identidad completamente nueva y renovada. Así, el cuestionamiento a los valores tradicionales se volvió un pilar fundamental para estos movimientos y manifiestos de movimientos tanto pictóricos como literarios, filosóficos, así como en las doctrinas políticas que se gestaban. Era marzo de 1921 y un acontecimiento sin igual tuvo lugar. La radio llegó a México. Las voces atravesaron el aire por primera vez, acortando distancias, haciendo que el mundo, hasta entonces lejano y fragmentado, pareciera más cercano. Para este grupo, la modernidad y la tecnología no ameritaban una lucha, sino crear estrechos y amigables lazos de relación donde los nuevos aparatos y sistemas tecnológicos estuvieran al alcance y aprovechamiento de todos. Y es aquí donde aparece Manuel Maples Arce, influenciado por el manifiesto Tres llamamientos de ordenación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana, de nada más ni nada menos que de David Alfaro Siqueiros. El 1 de diciembre de 1921, actual número 1 fue impreso y pegado por toda Ciudad Universitaria y a los alrededores de la Ciudad de México. Como un grito en papel, un desafío colgado en cada esquina anunciando el nacimiento de una nueva vanguardia. En este actual número 1 se hacía un llamado a todos los poetas, pintores y escultores de México que no hubieran sido aún moldeados por el oro. Y así, el 1 de diciembre de 1921 nació el movimiento estridentista. A Manuel Maples Arce se le sumaron artistas como Salvador Gallardo, Árkeles Vela, Germán List Arzubide, Liz Quintanilla, Ramón Alba de la Canal, Jean Charlot, Fermín Revueltas, Silvestre Revueltas, Germán Cueto, Leopoldo Méndez, Tina Modotti, Nelly Campobello, entre otros. Terminó siendo caracterizado por su gran multidisciplinaridad. Entre discusiones apasionadas y lecturas de manifiestos, el estridentismo encontró su cuartel general en el Café de Nadie, un espacio donde poetas,
pintores, escultores, músicos y toda clase de artistas se juntaban a conspirar para sacudir el arte mexicano. Ahí se gestaban ideas, se leían poemas, se planeaban publicaciones y se vivía la modernidad en carne propia. El grupo, como toda buena y genuina vanguardia, se cimentó en sus propias bases, buscaba resignificar el arte, buscaba romper con la estética porfiriana, ir contra el sistema academicista, señalar las situaciones que debían cambiar, como la explotación obrera, la corrupción y, en general, los fallos del capitalismo. Un compromiso político y social con las futuras generaciones y conocían el papel crucial que el arte juega en la reconstrucción de un país. Aborrecían el aspiracionismo aristócrata, el ensalzamiento y romantización de las épocas pasadas, así como la estética y los pensamientos europeos. A comienzos de 1910, el arte en México seguía principalmente las tendencias europeas, sobre todo las provenientes de Francia. ¡Qué elegancia la de Francia! Buenas noches, señor. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Según Liszt Arsuvide, la moda de París permitía estar cerca de los que tenían dinero y poder. Y la América española obedeció la llamada del modernismo porque venía de París, en primer lugar, y porque además era un buen pretexto para acercarse a los tiranos brutales, a los generales ensangrentados que llenaban las sillas presidenciales de todos los países. Y así, inspirados sobre todo por el futurismo, el ultraísmo y el cubismo, aunque de nuevo como un buenismo fundado con sus propios cimientos, ya también hay autores que reconocen a esta como la única y verdadera vanguardia de toda Latinoamérica. Aunque al menos en México se reconocen otras cuatro: el muralismo, la escuela de pintura al aire libre, el treintaismo y el taller de gráfica popular. Junto con el estridentismo forman las cinco vanguardias mexicanas. Este grupo buscaba renovar la identidad nacional desde la lingüística y la estética, rompiendo con todos los moldes establecidos. Tengamos en cuenta que esta búsqueda por la identidad era un tema sumamente célebre e importante en ese entonces en México, y que para muchos sigue siendo importante hoy en día. TSH fue el primer poema radiofonizado en México el 5 de abril de 1923, escrito por Manuel Maplez Arce. La radio formó un papel súper importante para este movimiento y para sus integrantes, quienes encontraron formas muy particulares de sacarles provecho. Por ejemplo, Germán Liszt Arzubide realizó una serie de cuentos titulada Troca el Poderoso, con el cual esperaba familiarizar a las infancias con estas nuevas formas, colores, olores que venían junto con la industrialización y los aparatos que ahora se encontraban cada vez más seguido, como los trenes, los tractores, las grúas y toda clase de electrodomésticos. Texto de Germán Liszt Arzubide. Música de Silvestre Revueltas. Las máquinas del hogar. Troca continúa hablando para sus nuevos amiguitos y les dice: ¿Es acaso únicamente en la industria del pan donde las máquinas han conseguido hacer menos pesada la obra de los hombres? Nosotros en México, más que pan, consumimos tortillas. Entre sus publicaciones encontramos Irradiador. Fue
su primer periódico estridentista, una explosión de manifiestos y poesía radical. También está Horizonte, una revista donde publicaban literatura, arte y teoría. También está la revista Ser, un espacio más experimental y filosófico dentro del estridentismo, y está el libro Urbe, que no solo capturó la esencia de la modernidad en su superpoema bolchevique en 5 cantos, sino que se convirtió también en el primer libro de vanguardia en español que fue traducido al inglés. La traducción fue realizada por John Dos Pasos bajo el título Metrópolis, que reflejó el impacto del estridentismo más allá de las fronteras mexicanas. En 1925, el movimiento dio un giro inesperado. No se quedaron solamente en manifiestos y poesías, sino que buscaron materializar su visión. Con el apoyo del gobernador de Veracruz, Heriberto Jara, muchos estridentistas se mudaron a Jalapa, donde encontraron un terreno fértil para la revolución cultural que estaban buscando. Ahí nació Estridentópolis, la ciudad imaginada, el laboratorio de una nueva estética. En Jalapa, la vanguardia no solo se leía, sino que se vivía. Fue el momento de mayor impulso donde los estridentistas intentaron fusionar arte, política y sociedad en un mismo espacio. Pero, como toda buena utopía, pues no duró para siempre. En 1927, con la caída del gobernador Heriberto Jara, pues perdieron su principal apoyo y la vanguardia empezó a dispersarse. También cabe mencionar sobre este movimiento que, aunque buscaban romper con el pasado, su visión de la mujer seguía atada a ciertas narrativas. En sus poemas, las mujeres aparecían como misteriosas prostitutas, objetos de deseo o figuras mecanizadas, representadas en metáforas de modernidad y sensualidad. El concepto de la mujer máquina no solo hablaba de la fascinación por la tecnología, sino también de una visión en la que la mujer era un aparato funcional en la ciudad moderna. A pesar de que hubo mujeres dentro del movimiento de manera indirecta, como Tina Modotti, Nelly Campobello y Adela Sequeiro, su rol en el imaginario estridentista estuvo marcada por estas representaciones. La modernidad en sus versos y perspectivas tenían un rostro urbano, bullicioso y metálico, pero pocas veces desde una visión femenina. Si el estridentismo fue un grito de la modernidad, también es un espejo de sus limitaciones. La mujer, relegada al papel de musa o máquina en sus versos, quedó fuera del centro de acción del movimiento. Pero hoy, esa ausencia es un llamado. La reconstrucción cultural y política de un país no puede repetirse sin la voz femenina. Las vanguardias actuales deben ser más que una ruptura con lo establecido, deben ser una apertura real a las posibilidades y perspectivas, una plataforma donde las artistas, escultoras y creadoras ocupen el espacio que antes les fue negado. La revolución no solo está en los manifiestos ni en las ciudades imaginadas, sino en el derecho de las mujeres, de las infancias, de los hombres, de los adultos mayores, de las disidencias y, por qué no, también de los animales, a narrar nuestra propia modernidad. Hoy, de nuevo, nos encontramos en los locos años 20 del siglo XXI, con cambios, situaciones sociales que a todos nos competen. Recordemos el poder y la importancia que tiene el arte
en la reconstrucción de las sociedades. Y para finalizar, pues quiero agradecerles que vean mis videos y también quiero invitarlos a que si están en la Ciudad de México o van a pasar por ahí, no dejen de visitar el Munal, ya que ahí ahorita actualmente tienen una exhibición de Germán List Arzubide y en gran parte pues del movimiento estridentista. Y pues yo fui el año pasado, porque ya está desde el año pasado, yo fui y la verdad es que me encantó, tienen todas estas impresiones de las revistas de Ser, de Horizontes, tienen obras de todos estos autores, de estos pintores, escultores, también tienen una colección hermosa de títeres, ya que también pues hubo teatro para infancias y bueno, está increíble, a mí me encantó. Entonces, si pasan por ahí, recuerden que ahí está la exhibición de Germán Lizar-Zubide y del estudiantismo. Ahora sí, me despido y espero que estén muy bien. Les mando un abrazo y pues denle me gusta y suscríbanse. Chao.